volver a decir. El título del capítulo 4 es Dios que está siempre dispuesto a perdonar, ¿sí? Y por lo tanto vemos, y repito, perdón, pero para que quede grabado, el capítulo 3 nos hablaba de esta llamada de Dios a la conversión, y por lo tanto este capítulo 4 nos revela que si bien Dios llama a la conversión, en el fondo nos está mostrando que Dios siempre está dispuesto a perdonar con tal de que haya un auténtico cambio de vida. Y por eso llama a la conversión. Llama a la conversión no porque no está dispuesto a perdonar, sino precisamente porque está dispuesto a perdonar. Porque en su corazón hay el deseo de perdonar, pero la única manera que Dios perdone es que la persona cambie de vida, ¿no? Y leemos en el capítulo 4, si quieres volver, Israel, vuelve a mí. Si apartaras de mí tus abominaciones, no tendrías que andar extraviada. Si jurases por vida del Señor con verdad, justicia y derecho, todas las naciones se bendecirían, se darían parabienes entre sí, utilizando el nombre del Señor. Esto dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Roturad bien los campos, no sembréis entre cardos. Circuncidaos en el nombre del Señor, quiten el prepucio de sus corazones. Habitantes de Judá y Jerusalén, no sea que estalle mi cólera como fuego y arda y no haya quien la extinga a causa de sus malas acciones. Bueno, vamos a adentrarnos para entender un poquito esto, ¿no? El profeta aquí está recurriendo a imágenes muy fuertes y audaces. Primero utiliza esto de quiten el prepucio del corazón, ¿no? Esto es circuncidar el corazón, que se menciona después de haber aludido a la comparación agrícola, ¿no? Que está hablando de roturar un labrantío, ¿no? O sea, y para roturar la tierra, nosotros que no tenemos cultura de campo, algunos quizás sí, en realidad no tenemos cultura de siembra y campo, nos tenemos que meter en la cultura, ¿no? Si hay una tierra, primero la tierra se tiene que remover y luego la tenemos que roturar, y roturar es abrir surcos, ¿no? Abrir surcos que entre con un punzón hasta lo profundo de la tierra para que ahí caiga la semilla, ¿no? En el fondo, y también dice, no siembren sobre zarzas, las zarzas tenían que ser arrancadas, ¿sí? Para luego remover la tierra, abrirla, ¿sí? Y luego sembrar la semilla. En el fondo, esta imagen de la tierra la está usando para nuestro corazón. O sea, tendríamos que arrancar la zarza, ¿sí? Arrancar todo aquello que está descuidado en nuestro corazón. Y roturar, ¿qué significa roturar? Esto de quitar el prepucio del corazón, de circuncidar el corazón, significa esta purificación que es dolorosa. Es doloroso, si ponemos a nuestro corazón como el campo, clavar un punzón y abrir, roturarlo, ¿no? Pero lo que está hablando aquí es la necesidad de abrir el corazón a esta conversión real. Y en el fondo, hacer lo que Jesús mismo nos pidió. Quien no cargue con su cruz y muera, ¿no? Tiene que morir. Quien no muera a sí mismo no puede vivir. Y cuando el pecado está como engarzado en nosotros como una zarza, y arrancarlo es doloroso. Cambiar de vida es doloroso. Si estamos acostumbrados a un cierto estilo de vida que no va conforme al Señor, cambiar eso es doloroso. Y esta es la imagen que utiliza Jeremías. Esta práctica de la circuncisión, recuérdense que era un signo de la pertenencia total del pueblo a Dios, que se estableció en Génesis con Abraham. ¿Sí? Pero esta práctica no solo era llevada a cabo por Israel, sino también había otras poblaciones que lo hacían. Por lo tanto, no tenía un carácter unívoco. Recuérdense esto de las palabras unívocas que solo tienen un significado, como esternocleidomastoideo. Probablemente solo tiene un significado esa palabra. Pero la palabra banco tiene un significado equívoco. Significa el banco donde te sientas y significa el banco donde guardas el dinero, ¿no? Bueno, el hecho de que esta práctica era llevada a cabo por varias poblaciones significa que el significado de circuncidarse no era unívoco.
no significaba siempre una adherencia completa de Dios, de la persona hacia Dios. Y por eso Jeremías recuerda la exigencia de vivir en total adhesión al pacto establecido con Dios. Los 10 mandamientos, todo lo que implicaba, ¿no? El hecho de que si tú eres el pueblo de Dios, entonces tú no matas, entonces tú no haces esto, tú no haces, es consecuencia de la alianza, no es condición de la alianza. Atentos, es consecuencia. Es como, yo no me caso con alguien diciéndole, yo me caso contigo si tú no me eres infiel, sino, casándome contigo, tú me estás prometiendo que no me vas a ser infiel. ¿Se entiende? No es causa, es consecuencia. Entonces esto es lo que le está diciendo Jeremías. Jeremías le está diciendo, recuerden la exigencia de lo que significa vivir en total adhesión a Dios. Cuando habla de la circuncisión del corazón, hay que recordar lo que significa corazón en el lenguaje bíblico. El corazón era la parte más íntima de la persona. En nuestra cultura, el corazón en la cultura bíblica podría ser lo equivalente a la conciencia. Ese espacio de intimidad que nadie puede violar, que nadie puede entrar, en donde se mantiene una intimidad, en donde nadie sabe lo que tú piensas, lo que tú sientes, eso está en ti y nadie te lo puede hacer sacar, ¿no? Esa realidad en el fondo manifiesta la verdadera identidad del hombre. Por lo tanto, hablar de circuncidar el corazón significaba liberar, quitar la conciencia de todo condicionamiento que le impida abrirse a las exigencias de Dios. Es quitar del corazón todo aquello que me esté impidiendo entregarme absolutamente a Dios. Y si esto significa una mala amistad, esto significa una mala amistad. ¿Significa un pensamiento obsesivo? Significa un pensamiento obsesivo. Significa lo que para cada quien signifique. ¿Significa algo material? Una pertenencia material que me está impidiendo abrirme a las exigencias de Dios, despojarme de esto, ¿no? Tenemos la historia de San Francisco. San Francisco tenía el deseo de entregarse a Dios y su padre no lo permitía, ¿no? Y el padre se le enfrenta a San Francisco y le dice, pero si yo todo te lo he dado, hasta esa ropa que tú tienes puesta. Y San Francisco dice, yo soy de Dios. Y se desviste, se libera de todo condicionamiento, se desviste, se queda desnudo y dice, ya, todo lo que tengo solo es de Dios. Y ahí viene el obispo, lo tapa y se lo lleva, ¿no? Esto es un caso así extremo, no estamos viendo a Dios que... Pero eso, si yo estoy, que no sé, dejo de ir a misa porque estoy súper apegado a mi partido de fútbol, bueno, significa, sí, que puedo ajustar el horario de la misa, claro que sí, pero si así hasta el final, significa liberar la conciencia de todo condicionamiento que me impida abrirme a las exigencias de Dios. Y Dios a cada uno exige según el estado y el momento de vida en el que se encuentra, pero también según el estado de vida. Por ejemplo, si yo soy esposa y madre, y me encantaría ir todos los días no sé, a ayudar a la gente en la calle, y por eso estoy descuidando a mi familia, bueno, según mi estado de vida, lo que mis exigencias a Dios me implican estar con mi familia. Primero es lo primero, atender según mi condición de vida lo que me toca. Ahora bien, si toda mi familia está bien y Dios, y yo puedo, según mi condición de vida, no sé, sí puedo tener un rato de oración diaria, que todos podemos, bueno, eso también implica, ¿no? Pero según el momento espiritual que cada quien esté atravesando, pero también sabemos que hay exigencias mínimas, ¿verdad? De seguir a Dios. Más adelante, Jeremías también sigue hablando de un tema que habla de su vocación. Recuérdense que cuando hablamos de la vocación de Jeremías, él tuvo una visión que venía una invasión del norte. Y esta invasión parece que se trata de los asirios. ¿Por qué? Porque cuando él hace alusión al león, si se fijan en el versículo 7, sube el león de la maleza, avanza un asesino de pueblos, ya está saliendo de sus dominios,
dispuesto a arrasar tu país. Tus ciudades serán incendiadas, todas quedarán deshabitadas, ¿no? En el fondo está hablando de Asiria, porque Asiria, la insignia del pueblo asirio era el león, ¿sí? Entonces no es una simple metáfora, está hablando de la insignia del invasor. Y la destrucción, la descripción de lo que se va a llevar a cabo por parte del invasor, utiliza imágenes de gran dramatismo, ¿no? Que se van alternando con el estado de ánimo del profeta y del pueblo. Si se fijan en el capítulo 4, y vamos a ir leyendo, pues primero las culpas que han causado este desastre, ¿no? ¿Qué fue lo que Israel hizo para que luego el invasor del norte venga? Fíjense, capítulo 4, versículo 14. Lava la malicia de tu corazón, Jerusalén, si quieres salvarte. ¿Hasta cuándo anidarán en tu pecho tantos planes desatinados? De Dan llega la voz de un mensajero, malas noticias de la sierra de Efraín. Adviertan a los gentiles, anúncienlo en Jerusalén. De tierra lejana llega el enemigo, lanzando gritos contra el pueblo de Judá. Como guardas de campo la cercan, ¿no? Van cercando. ¿Por qué? Por haberse rebelado contra mí. Han sido tu conducta y tus acciones la causa de este amargo castigo, cuya herida te llega al corazón. Recordar siempre entonces que nuestro pecado tiene consecuencias. Nuestras acciones llevan en germen su fruto. Si yo siembro amor, cosecho amor. Si yo siembro odio, cosecho odio, ¿no? Nuestra acción lleva en germen el fruto que esa acción va a dar. Pero es que no, yo siempre que amo no siempre soy correspondido. Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la paz que uno experimenta en el corazón, el fruto interno que uno experimenta cuando uno se entrega. Si yo me estoy entregando y dentro de mi corazón hay amargor porque el otro no me correspondió, primero puede pasar que esta persona no merezca tu cariño también, si es una persona que te está maltratando y demás, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando del caso normal, que tú estás amando y el otro quizás no te está correspondiendo en tu nivel. ¿Y eso te causa amargura? Quizás tu entrega está siendo un poquito contaminada con el deseo de, en realidad tú lo que querías era obtener cariño, afecto del otro y por eso te estabas dando. No había pureza en tu entrega. Y esto nos pasa a todos, que a veces no hay pureza en nuestra entrega y nos causa amargura que el otro no me corresponda. Bueno, aquí habría que ver. No, es que no me está dando los frutos, mi acción no me está dando los frutos, yo estoy sembrando pura cosa buena y no me está dando los frutos. Bueno, quizás sí estás sembrando así un poco esperando cosechar algo puntual del otro y quizás tu siembra no está siendo muy pura, ¿no? Pero si no, da la cosecha en el interior, da de paz, de serenidad, de decir, yo estoy haciendo el bien al otro, ¿no? Más allá de lo que yo obtengo. Ahora, cuando obro el mal, el fruto es inmediato, ¿no? Una sensación de cuando soy grosero, cuando critico, cuando hice algo que sí, que no sumó, que no ayudó, y yo primero tengo la reacción interior si mi conciencia está bien formada. Si ya yo no le hice mucho caso a eso que me generó a la primera, ya eso ya quizás no se me generó, lo que se me generó fue una justificación consciente de los malos que estoy haciendo. El otro día hablaba con un chico y me decía, me di cuenta que era un chico que tenía una vida espiritual bastante profunda, cercana, pero bueno, las cosas de la vida hicieron que este chico se distanció porque pues se fue una experiencia al exterior y en esta experiencia en el exterior pues se alejó de Dios, ¿no? Empezó a tener otro tipo de experiencias, ¿verdad? Y me decía, pasa que ahora hago el mal y mi conciencia no me dice nada. O sea, no estoy ni en el paso número 1 de sentir algo, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque pasó mucho tiempo justificándose. Y me decía, pero yo quiero volver a Dios.
pero no hay nada que sensiblemente me invite a volver a Dios, porque sensiblemente ya yo acallé la conciencia. Pero imagínense la madurez del chico, para que reconozca esto, que diga, bueno, soy consciente de que me justifiqué tanto que ya mi conciencia no reacciona. Entonces, si yo justifiqué tanto, no sé, la crítica a mi cuñada, que se lo merecía, porque se merecía la crítica, nada, todo aquí hay que decirlo, ¿no? Se merecía la crítica, ya como que está bien criticarla, ¿no? Porque, bueno, en el fondo se lo merece. Y ya callé, ya ni siquiera me siento un poco incómoda con eso, porque ya está justificado, ¿no? Las acciones del otro justifican las mías, y resulta que no, porque eso sería un consecuencialismo. Si el otro obra mal, entonces está bien que yo también obre mal, ¿no? Me justifico mi obrar mal porque el otro obró mal. Es que todo el mundo es corrupto, así que ni modo, yo también tengo que ser corrupto, ¿no? Porque es que todo el mundo es corrupto. Entonces un poco es el consecuencialismo. Yo no obro porque el hecho en sí esté bueno, sino porque todo el mundo lo hace. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está bueno y qué es lo que no está bueno? ¿No? Porque no lo hace bueno el hecho de que todo el mundo lo haga, ¿verdad? Bueno, el punto es aquí la culpa, o sea, el por qué Asiria está invadiendo a Israel es culpa del propio pueblo, ¿no? De cómo el pueblo se alejó de Dios. Y más adelante, algo muy fuerte, dice aquí, versículo 19, ay, mis entrañas, me duelen las paredes del corazón, me palpita con fuerza, no puedo callar, escucho el toque de trompeta, oigo el alarido de guerra, se anuncia derrota tras derrota, el país ha quedado devastado, en un instante las tiendas destrozadas, en un momento los pabellones arrasados. ¿Hasta cuándo veré las enseñas y escucharé la trompeta a arrebato? Mi pueblo es insensato, no me reconoce. Son hijos necios que no recapacitan, diestros para el mal, ignorantes para el bien. Fíjense cómo en las palabras del profeta Dios habla. Mis entrañas, de las entrañas sale el hijo. A Dios le duelen las entrañas, le duelen las paredes del corazón y le palpita con fuerza porque ve que el invasor llega y va a hacer desastres. Pero un poco porque le dejaron las puertas abiertas. Entra, adelante, vente. Y dice más adelante, mi pueblo es insensato, no me reconoce, no recapacita. Más adelante, miro al cielo, caos informe, miro al cielo, ni rastro de luz, ¿no? Y empieza a decir todo lo que va a suceder. Y más adelante en el versículo 27, esto dice el Señor. Y aquí se abre la luz de la esperanza. El país quedará desolado, pero no acabaré con él. No acabaré con él. Más adelante, versículo 30, le pregunta al pueblo, ¿y tú qué harás devastada? O sea, ¿qué harás cuando ya estás alejado de Dios, cuando ya no te queda nada? ¿Tú qué harás? Y adelante le dice, hasta tus amantes te han rechazado. Esos por los cuales dejaste a Dios, esos también te abandonaron, te dejaron. La conclusión que acabamos un poco de leer, en el fondo la pueden leer mejor, habla de esta imagen clásica de los gritos de parturienta, ¿no? Dice aquí versículo 31, oigo quejidos de parturienta, gritos como de primeriza, la voz de Sión, la capital, que gime abriendo las manos, pobre de mí, desfallezco entregada a merced de asesinos. Los dolores de parto indican un sufrimiento insoportable en la Biblia, ¿sí? Ahorita no, ahorita tenemos la inyección y aún duele, ¿no? Pues yo no tengo ni idea
Y una de las pocas cosas que agradezco no tener hijos, ¿verdad? Pero este tema de, bueno, de la inyección, de que te ayudan y tal, y aún así es doloroso, pero bueno, en esa época era agárrate el paño en la boca y pañitos de agua caliente. Entonces era un dolor insoportable, terrible, pero era como un grito de momento final, como si la persona se fuese a morir, pero también era un grito anticipador de un nacimiento de una nueva vida. O sea, en el fondo, este grito de parturienta, cuando lo ponen, tiene este doble significado. Por un lado, quiere significar algo que te está haciendo morir, y porque cuando Dios viene y quiere que te conviertas, es como un dolor de parturienta, pero luego significa una nueva vida que va a venir, ¿no? Entonces es este atisbo de esperanza que quiere decir, la destrucción no va a ser total, va a venir una nueva vida, ¿no? Va a venir algo nuevo, cuando es como la muerte y la resurrección. Y todas aquí hemos tenido diferentes tipos de muerte a lo largo de nuestra vida, muertes de personas, de seres queridos, muertes de etapa de la vida, donde amanecemos y nos damos cuenta que ya no tenemos 15 y tenemos 45, 50, 60, y ya no tenía la jovialidad de esa época, muertes de todo tipo. Mari Carmen, no sé si levanta la mano, pues se siente identificado por pregunta. No. O sea, entonces en este capítulo realmente hasta el último es donde da la esperanza de que, o sea, porque yo con el título que dijiste digo, ¿en dónde está que nunca, que sí los voy a perdonar? O sea, hasta el último viene el alivio. Claro, en el fondo nos lo muestra desde el principio cuando habla de este vuelvan, si quieren volver, vuelvan, ¿no? Como si hay alguien que tiene el deseo de convertirse, Dios está de brazos abiertos. Y porque si Dios está invitando a la conversión, es porque está dispuesto a perdonar. No te va a decir, bueno, conviértete y luego a ver qué va a pasar aquí, te diré si sí o si no, ¿no? Es porque en el fondo él quiere perdonar. Él quiere, pero este perdón solo puede estar habilitado por una verdadera conversión. Y ojo, esto no es algo del Antiguo Testamento. Recordemos esta petición del Padre Nuestro que ya le hemos recordado en otros momentos, ¿no? Como dice, perdona nuestros pecados, y ahí se acaba. Agus, ¿tiene una pregunta o quiere completármelo? Pero, Bien. por eso, pero perdóname, yo quiero decir una cosa. Yo cuando rezo eso siempre pienso que a mí me perdone más que como nunca lo digo de verdad. Se te hace la boca chiquita, ¿no? Se te hace la boca chiquita, ¿no? No. No, es que, pero porque, Mari, porque nosotros somos seres humanos. Es obvio que la mitad de las veces no vamos a perdonar. Por supuesto. Pero fíjate, recuérdate el Evangelio, cuando Jesús hace la parábola del perdón para explicar todo esto, dice que había un hombre que debía 10.000 talentos. Un talento eran 1.000 denarios. 10.000 talentos por 1.000. ¿Sí? Aquí hagan sus cálculos de cuántos denarios eran. 10 millones. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que este hombre que va al rey a pedirle perdón le debía la cantidad de dinero de 100 personas juntas que habían trabajado 100 años de su vida, todos, ¿sí? Eso es lo que debía. Y este rey se lo perdona, que es lo que Dios nos perdona. Y luego este hombre sale, ¿y cuál es la comparación que le pone? Él debía 10.000 talentos, 10 millones de denarios, y este hombrecito, ¿cuánto debía? 100 denarios, lo equivalente a 3 meses de trabajo de una persona. O sea, en la parábola misma evidencia que nunca uno va a ser capaz de perdonar lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿sí? Pero sí nos pide que perdonemos. Pero ¿por qué no nos hace decir eso entonces, entendés? Yo cuando lo digo... ¿Qué es lo que dice? Perdona nuestros pecados. No, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos. O sea, no te dice... No quiero que me perdone así, quiero que me perdone más. No es al revés, no dice, haznos perdonar como tú nos perdonas. No nos dice eso. Perdónanos tú según la grandeza de nuestro corazón. Si la grandeza de nuestro corazón es total, recuerda que el perdón es lo que habilita
Cuando nosotros perdonamos al otro, es lo que habilita la sanación. Entonces Dios no nos puede sanar completamente si nosotros no hemos perdonado completamente, porque si hay un pedacito de nosotros que está ahí como medio todavía rencoroso con alguien, ese pedacito está cerrado y por lo tanto no puede ser alcanzado por Dios. Por Está lo bien, tanto, está pero condicionado. ¿me puedo decir que en algún momento de nuestra vida vamos a terminar de sanar completamente? Yo creo que cuando nos muramos, somos un proceso, nunca vamos a terminar 100%. Cuando nos muramos va a haber una parte que va a tener que ser él. Sin No, duda, pero desde ahora tiene que ser él, no solo cuando nos muramos, como el otro día que yo hablaba con una chiquilla y me decía, pero bueno, nuestra vida al final se decide ya cuando estemos en el juicio final cara a cara con Dios. Y le dije, no, nuestra vida se decidió cuando morimos, ahí es donde ya se decidió. Ya luego veremos a dónde llegamos, pero no es que ya después de muerto nosotros, no sé, mereceremos algo, ¿no? Después de muerto se acabó, o sea, tenemos que actuar aquí, en esta vida. Y bueno, Dios sabe, conoce nuestro corazón, Él conoce quiénes somos y el esfuerzo que nosotros ponemos. Él sabe si estamos siendo, nada, estamos poniendo todo lo que nosotros podamos. Si nos entra esta inseguridad, este miedo, probablemente es porque todavía la imagen que tenemos de Dios es un poco así medio turbia, ¿no? Yo no tengo miedo, Él conoce mi corazón y bueno, yo busco, y no porque sea perfecta, yo sé que soy bien imperfecta y me equivoco bastante, pero bueno, creo que todos los días me pongo en manos de Él y le digo, hace vos, ¿no? O sea, como que yo no, soy bien pequeñita, ¿no? Cada día yo reconozco que soy más pequeña, ¿no? Entonces, así en esa medida creo que él puede actuar. Y el resto es confiar. Pero efectivamente sí es hacer uno el esfuerzo de tener un corazón abierto y que perdone al otro, ¿no? A ver, por ahí tienen una pregunta. Buenos días. Hablando de todo esto, ayer precisamente escuchaba un mensaje en una estación de radio que regularmente pongo mientras voy manejando, y hablaba un pastor y mencionaba de la gran diferencia que hay de las personas de fe y confianza en Dios, en comparación de las personas que, pues, que no perdonan, que siempre viven en el rencor, que siempre viven enojadas, y máxime con la familia, porque si es difícil perdonarse a veces entre familia, pues imagínate con gente que no es tu familia, pues tienes como que más disculpas según tú, ¿verdad? Pero el perdón nos da sanación, y entonces había una gran comparación de gente sana de cuerpo y alma, que las enfermedades pues no se te acumulan tan fuerte cuando tú eres una persona que perdona, porque finalmente dicen, el odio y el rencor es un veneno que lo preparas para tu enemigo, pero te lo tomas tú. Entonces, el detalle aquí es de que es difícil porque somos de carne, ¿verdad? Y así como Dios nos perdonó de todo a todo, nosotros no somos capaces de perdonar, pero sí tenemos que tener la conciencia de que debemos de, pues a lo mejor no olvidarlo totalmente, pero sí perdonar, o al menos decirlo y decirlo y decirlo, aunque haya distancia, pero hasta que no lo creamos de que sí está perdonado las faltas que nos hacen y las que nosotros hacemos. Más que nada porque Dios por eso pagó por nosotros, pero no por eso ya tenemos que hacer lo que nos da la gana a nosotros, ¿verdad? Porque sí es cierto, tiene mucho que ver cómo se traduce a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestros huesos, a muchas cosas. Entonces, pues es mi participación sobre el perdón, sobre todo, y hay mucha conciencia, hay que hacer mucha conciencia de eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, sí, incluso fuera del ámbito religioso se ha comprobado que, o sea, la ciencia es gracioso, ¿no? La ciencia va comprobando científicamente cosas que ya la fe nos los ha dicho hace muchos años, ¿verdad? Que es importante el silencio, que es importante la introspección, que es importante la meditación, que es importante el perdón, ¿no? Y ahí vemos cómo el cristianismo es un perfecto humanismo, ¿no? Pero bueno. Bueno, dicho esto, ya nos metemos en el capítulo 5, que es como ya el veredicto de condena, ¿no? El castigo que va a merecer Israel por sus pecados. Recuérdense siempre, en el Antiguo Testamento hablamos de castigo, que podríamos poner perfectamente consecuencia del propio pecado, ¿sí? Entonces,
todo el capítulo 5 describe... Lo vas a llamar así, veredicto de condena. Veredicto de condena, sí. Veredicto de condena. Entonces, todo el capítulo 5 va a describir el castigo divino sobre Israel, que va a ser una recriminación al pueblo de sus faltas y a sus guías principales, a sus sacerdotes, a toda la gente que guiaba al pueblo de Israel. El profeta hace todo un esfuerzo por encontrar una excusa para los pecados de Israel, pero no lo consigue, ¿sí? Quiere buscar una excusa, pero no lo logra. Entonces empieza así. Capítulo 5, versículo 1. Recorran las calles de Jerusalén, miren bien y averigüen. Busquen por todas sus plazas a ver si encuentran a alguien, a uno, capaz de obrar con justicia, que vaya tras la verdad y yo lo perdonaré. Encuéntrame a uno y yo lo perdono. Pero dicen, por vida del Señor, aunque en realidad juran el falso, como que cuando preguntan, algunos dicen por vida del Señor que sí, que les entra el miedo y dicen yo sí, pero lo típico, ¿no? En realidad están jurando el falso. Tú velas, Señor, por la verdad, los heriste y no les afectó, los destrozaste y no se corrigieron, endurecieron su cara como roca, se resistieron a volver a ti. O sea, ahí dice y reconoce que el Señor los buscó una y otra vez, los trató de corregir, los trató de salir al encuentro y se resistieron, no quisieron. Pensaba, serán los pobres, se comportan sin malicia, desconocen lo que quiere el Señor, lo que espera de ellos su Dios, ¿no? Como que dice, bueno, esto pasa con el pueblo común, ¿no? Pobrecitos, ellos no saben lo que Dios quiere de ellos. Esto le pasa a los pobres, a los que ellos no saben cuál es la voluntad de Dios. Entonces voy a dirigirme a los principales, a los guías, a los sacerdotes. Pues conocen lo que quiere el Señor, lo que espera de ellos su Dios. ¿Por qué creen que el Papa siempre dice, recen por mí? ¿Por qué creen que los sacerdotes, las consagradas, los padres de familia, los gobernantes necesitan tantas oraciones? Porque quizás sí saben lo que pide el Señor, entonces más responsabilidad. Pues tienes más conciencia. Si yo no sabía, bueno, típico, ¿no? Cuando estás en un país extranjero y conduces, y dices, es que yo soy de otro país, yo no sabía aquí las reglas. Hay países que son muy duros y le dicen, no me importa nada, y hay otros países que te dicen, bueno, ok, tranquilo, bueno, ya que sepas que no se puede esto y te explican, como que tienen cierta misericordia, ¿no? Porque tú no sabías, pero si sabes no hay vuelta atrás, ¿no? Y fíjense aquí, dice, pero habían quebrado el yugo, habían arrancado las correas, como que se quitaron, el yugo y las correas representaban como la voluntad de Dios. Aquí lo ponen como si fuese algo malo, ¿no? Como algo que te oprima, que te ata. Para ellos esa era la impresión. La impresión de esta gente era que Dios los oprimía. Pero recuerden esta imagen que siempre les he hecho. ¿Quién es más libre escalando la montaña? ¿Quién está atado o quién no está atado? Es más libre quien está atado. Porque está más tranquilo, más confiado caminando que si se cae está atado. Por eso puede hacerse algún movimiento medio extraño porque está atado, ¿no? Las típicas películas de quien sube el Everest, te anclas, te vas anclando, ¿no? Es más libre el que se va anclando, porque puede lograr su objetivo, que es llegar hasta el final. Bueno, estos se quitaron los yugos, se quitaron las correas, se lo quitaron todo. Por eso los atacará el león de la selva, ¿no? Este león que representaba a los enemigos. Un lobo estepario los va a destrozar. Un leopardo acechará por sus ciudades. Todo el que salga será destrozado por haber acumulado rebeldías y haber amontonado apostasías. O sea, dice que tipo, el pecado era terrible. ¿Cómo te podría perdonar? Tus hijos me han abandonado. Juran por los que no son dioses. Después de haberlos saciado, se han convertido en adúlteros, amigos de frecuentar el lupanar. Y aquí empiezan todas las imágenes de animales, ¿no? Como que el pecado te hace como un ser animalesco, esto ya lo habíamos visto.
Son caballos lustrosos sin freno, que realinchan tras la mujer del vecino, ¿no? Como que se van desbocados por sus pasiones. O sea, son caballos lustrosos y no he de pediros cuenta a un pueblo que actúa de ese modo. No le he de dar su merecido. Suban por las hileras de la viña, destruyan, pero fíjense aquí, destruyan pero no aniquilen. Aniquilar es hacer desaparecer algo. No es destruir y dejar, bueno, algo medio destruido. Por eso hay filosofías que creen que cuando morimos existe lo que se llama el aniquilamiento del alma. O sea, el alma deja de existir. Por eso se utiliza la palabra aniquilar, porque es algo que deja de existir. Entonces Dios le dice, destruya, pero no lo aniquiles. Pueden arrancar sus sarmientos, pues ya no son del Señor. Fíjense aquí la imagen del sarmiento. Pueden arrancar sus sarmientos, pues ya no son del Señor. Y Jesús que utiliza, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Quien permanece unido tiene vida, ¿no? Esta imagen de los sarmientos, bueno, ya Jeremías la había acuñado. Bien, entonces ahí lo pueden seguir leyendo. Entonces, cuando Jeremías intenta buscar alguna excusa, dice en realidad no. Y en realidad no hay nadie justo. Pero es conmovedor que haga este esfuerzo por salvar al pueblo. Jeremías llega a pensar que se comportan mal por ignorancia. Fíjense lo de los pobres. No, es que no sabían, ¿no? No sabían, eran los pobres, no sabían cuál era la voluntad de Dios. Pero los dirigentes, los jefes religiosos, los políticos, ellos sí conocían la ley del Señor. Y Él no puede justificarlos. Y por lo tanto, ellos deberían poner en práctica la ley del Señor. En el fondo, se nos delinea un cuadro que muestra una degeneración moral que no tiene límites. Nena. Es como lo mismo que hizo Dios cuando destruyó la Torre de Babel. Exacto. Hubiera un justo y él cuando Bueno, toma Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, Sí. Si hubiera un justo, es como que ya él llegó al límite de su paciencia. Dice, si a estos no los castigo de alguna manera, pues van a seguir en lo mismo. Y creo que vamos para allá. Y se empeora. Recuérdense que Dios Padre castiga porque tiene un deseo profundo que el hijo se convierta, ¿no? Como que, ¿por qué tú castigas a un hijo? Pues no quieres que la siga embarrando, que siga por el mal camino. No es para que tú tener una satisfacción y decir, yo te lo dije, ahora te mereces el castigo y gozarte tú mientras tu hijo sufre, tipo. Pero a veces ponemos así a Dios, como que a Dios le complace el castigo y se lo saborea y lo disfruta. Entonces, ¿cuál es esa misión de Dios? ¿Cuál es esa visión que tenemos de Dios? Luis. Sí, cuando llegó el diluvio universal, era algo semejante, me imagino, a esto. No, claro. Claro, Noé. O sea que yo ese año no estuve con vos en el curso, pero me imagino que los pecados eran los mismos. Así es. Pues en diferentes, ya hemos visto Noé, hemos visto Sodoma y Gomorra, hemos visto la Torre de Babel, entonces por lo tanto vemos la infinita paciencia de Dios para con nosotros, ¿no? O sea, y el pueblo de Israel, que constantemente durante la época del Éxodo, negaba a Dios, volvía a Dios, negaba a Dios, volvía a Dios, es como la imagen de nosotros, de cómo vamos, volvemos, y Dios siempre dispuesto a perdonar, ¿no? Aquí Jeremías nos sigue narrando cómo en Jerusalén se comete todo tipo de delito, ¿no? Se reniega del Señor, se difunde una sexualidad sin frenos, se aumenta la explotación de los débiles, perfectamente podemos decir que está hablando del mundo de hoy, ¿no? Todo esto, ¿sí? Renegar del Señor, está a la carta todos renegamos del Señor. La sexualidad sin frenos, ni se diga, ¿sí? La pornografía, los conciertos, lo que se hace en los conciertos muchas veces, demás. La explotación de los débiles. O sea, todo esto es repeat, ¿no? Y profetas y sacerdotes que apoyan esas conductas. Y todos parecen preferir esta situación. Y lamentablemente también tenemos profetas y sacerdotes que apoyan estas cosas, ¿no? Y sin embargo, esta situación es trágica, nos lo dice aquí, versículo 30.
del capítulo 5. Dice, algo espantoso y horrible está ocurriendo en el país. O sea, habla haciendo énfasis que la situación está terrible, ¿no? O sea, es agobiante. Los profetas profetizan en falso, los sacerdotes actúan en su provecho. Y a mi pueblo le agradan estas cosas. ¿Qué harán cuando llegue el final? Aquí sí es verdad que la esperanza de la salvación se desvanece. Si se fijan en el versículo 21, bueno, versículo 18, nos muestra un poquito esto de la esperanza, ¿no? Sin embargo, en aquellos días, oráculo del Señor, no los exterminaré por completo, ¿no? En el fondo dice, o sea, a pesar de que merecen, cualquiera de nosotros nos exterminaría por completo, yo no los exterminaré. Y más adelante, fíjense que siempre habla de los sentidos. Versículo 21. Oigan bien lo que voy a decir, gente insensata y sin juicio. Y aquí, tienen ojos y no ven, tienen oídos, pero no escuchan, ¿no? La recriminatoria constante. Y fíjense que cuáles son las sanaciones que más hace Cristo en el Evangelio. La de los sordos y la de los ciegos. La de los sordos y la de los ciegos, ¿no? Bueno, luego viene el capítulo 6, y el capítulo 6 nos habla sobre el castigo por el endurecimiento, ¿no? Quiten ustedes que este tema de los pecados, sino ya directamente se endureció hasta tal punto que ya no hay nada que le entre al corazón de Israel. Y por eso Dios permite el ataque contra Israel. Y un Dios que permite el ataque contra Israel. Es una pregunta, Mari. ¿Por qué no entiendo por qué es que seguimos, si querés, alejándonos de Dios cuando en realidad es como poco inteligente, ¿o no? Exactamente, muy buena forma de describirlo, es poco inteligente. Por eso, pero ¿por qué? Mira, por un deseo de autonomía, un tema de no querer ser dependientes, de no aceptar nuestra condición de dependencia. Fíjate que el otro día veía un video que me pareció muy interesante, que dice que cuando Dios crea a los árboles, a las plantas, le habla a la tierra, ¿no? Y la tierra es de donde va a surgir el árbol y las plantas. Que cuando va a crear a los animales marinos, le habla a las aguas, ¿no? Y genera esto. Y cuando va a crear al hombre, se habla a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y curiosamente, de la tierra vienen los vegetales, las plantas, en el agua es el medio de supervivencia de los peces, ¿no? Y Dios debería ser el nuestro. Y fíjate que si arrancamos el árbol de la tierra, ¿qué le pasa al árbol? Se muere. Si sacamos al pez del agua, ¿qué le pasa? Se muere. Y si sacamos a Dios, al hombre de Dios, se muere. Una muerte espiritual, ¿no? Pero efectivamente nosotros no queremos reconocer, o digamos, cada época ha sido distinta. Pero digamos que de raíz siempre, recuerda que la raíz es siempre desconfiar de la bondad de Dios, pero en el fondo es un deseo de autonomía, de yo buscarme por mi propia cuenta lo que yo creo que está mejor para mí. Es un no reconocimiento de mi dependencia, ¿sí? De hecho, es lo que pasa hoy. ¿Por qué yo no acepto que soy mujer? Porque no reconozco que hay cosas que me son dadas, que yo tengo libertad de cómo construyo mi vida, pero hay cosas que yo no tengo libertad. Yo no tengo libertad de tener más de 2 brazos. En un futuro sí, probablemente me voy a coser un brazo aquí, o sea, quién sabe, ¿no? Yo no lo dudo, pero ¿me entiendes? Como que tenemos este deseo de construirnos por nosotros mismos y no ser dependientes. Y desde que nacemos no somos dependientes, hasta de seres humanos lo somos. No sobrevivo sin un otro. Pero tenemos como un deseo
de no ser de creer que nosotros nos podemos encontrar una vida mejor por nuestra cuenta. Y en el fondo desconfiamos. Esta es la raíz de todo pecado, desconfiamos que Dios es bueno, ¿sí? Y quizás nosotros no nos alejamos radicalmente de Dios, ¿no? Aquí estábamos, clase de Biblia, semanal, todo, pero hay momentos en donde desconfiamos, ¿no? Incluso desconfiamos que sea bueno y me vaya a perdonar porque yo tengo demasiados pecados y qué sé yo, ¿no? O yo no perdono tanto como yo creo que Dios me ha perdonado, ¿verdad? Y entonces desconfío que será que no es tan bueno como que creo, o sea, Él me exige más de lo que yo puedo dar, ¿no? Eso, pero también es porque no lo conocemos lo suficiente, y no lo conocemos lo suficiente en parte por nosotros, en parte porque él se esconde. Entonces, en el fondo, si vos le decís, bueno, frename, ¿viste? ¿Por qué no me frenas? ¿Entendés? Y el misterio de la libertad. Para mí, parate al lado y decime, no sé cómo. Sería mucho más fácil, ¿entendés? Claro, pero ¿por qué no lo hace? Fíjate que los santos, de hecho, llegan a vivir esto en su extremo, ¿no? O sea, esta libertad totalmente entregada que de hecho son capaces de darse cuenta cuando Dios los frena. Fíjate San Pablo, ¿no? Íbamos a ir a tal islita a predicar y el Espíritu de Dios no nos dejó. Yo siempre se los digo. ¿Qué creen? Que el Espíritu de Dios se paró y le dijo, no, vino la tormenta, pero ellos sabían interpretar y decir, es que en vez de empecinar, nosotros no, es que íbamos a ir a la isla y así me ahogué, incluso por cosas buenas, cosas buenas, me empecino, ¿no? Yo estaba organizando un retiro y pues ayer se me enfermó la consagrada con la que venía y me la traigo enferma, ¿qué hago? Me vengo sola con los chicos, ¿qué hago? Y bueno, el Espíritu de Dios no quería que viniera, qué sé yo la voy a traer enferma a la pobre mujer, pues no la voy a traer enferma. Con los dientes entrecruzados le dije, quédate, bueno, ni modo, quédate, ¿qué voy a hacer? Bueno, quizás el Espíritu de Dios quiere que eso sea así, ¿me entiendes? Pero si yo estuviese más abierta, veo las circunstancias de la vida que están fuera de mis manos como algo que viene de Dios, lo que no está en mis manos, ¿no? Que es mucho lo que no está en mis manos. Lo típico, hay un tráfico espantoso. Y entonces, bueno, qué sé yo, es la típica que nos cuentan de las Torres Gemelas, ¿no? Yo ese día me agarró un traficado y no llegué al trabajo. Y yo decía, ¿cómo es posible que no llegue al trabajo? Y mira, pues no estuviste en las Torres Gemelas, amigo. Qué sé yo, pero si viviéramos como más abiertos a lo que sucede y a discernir lo que nos sucede, yo creo que Dios sí nos habla y nos habla un montón. Mari, es como justamente, y es un caminar, ir aprendiendo y madurar, yo creo, ¿no? Es como a mí me pasó, o sea, vamos en este camino. Me desperté y dije, no, tengo que ir a misa. Intento ir todos los días a misa temprano. Ese día no podía, pero dije, tengo que ir. Me levanté, yo tengo que ir, iba yo con eso. Y en el camino se me vino a la mente que si necesitan, hoy 1 de mayo, ¿dan misa o no? ¿Qué tal si necesitan que los apoye con la lectura? Entré barrida a misa, me hinqué, sale de la capilla del Santísimo la ministra, sí, y se acerca, se viene directamente a mí y me dice, ¿me puedes apoyar con la lectura? Dije, o sea, ahí está, ¿no? Así es, así es. Hay que estar más abierto y piense que de nuevo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? A ver, ¿quién se acuerda? Amar a Dios sobre todas las cosas. Antes. Todas las cosas. Todas. No, ese no es el primer mandamiento. ¿Cómo que no? ¿Ah, no? ¿Cómo arranca el primer mandamiento? Y al próximo como a ti mismo, y al próximo como a ti mismo. No, el primero es el amor a Dios. Pero ¿cómo arranca? ¿Cómo arranca? No arranca así. No es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo raspado, no pasaron la única prueba que tenían que pasar. A ver, decinos. Deuteronomio. Vámonos al Deuteronomio un momento, por favor. Porque escucha. Bien, bien. No. Vámonos al Deuteronomio un momento. No, dice Luis. Escucha. Si no le ponemos un aprobado o un aplazado, si no la sabe decir. Vámonos al Deuteronomio. Versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice?
Escucha, Israel. ¿Sigue? Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Perfecto, muy bien. Yo les pregunto, ¿cómo lo recitaban los judíos? Esa oración, así como nosotros llamamos al Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro la llamamos Padre Nuestro, ¿sí? Ellos, ¿cómo llamaban este mandamiento? ¿Quién se acuerda? Escucha Israel, ¿o qué? Escucha. Bien, pero en hebreo. Ah. Shema. Ah, no, eso Bien. sí. Lorena. Shema. Shema, muy bien. Shema Israel. Shema. Y Shema es escucha. Por lo tanto, ellos no arrancaban diciendo amarás al Señor tu Dios, sino escucha. ¿Por qué? Yo les pregunto, cuando esto de las cosas que si se quedan con algo de estos años, que se queden con esto, me basta y me sobra, ¿vale? Entonces, escuchen, ¿por qué? Yo les he hablado del principio mariano y del principio petrino. Algo les dije, ¿no? No. Vale. Cuando Jesús se acerca y llama a sus apóstoles, Marcos 3:17, ¿qué les dice? ¿Para qué los llama? ¿Quién me lo dice así sin buscarlo? ¿Para que Luego lo lo sigan? buscan. Para que lo sigan. Perfecto. Respuesta del libro. No, pero Vamos no a lo Marcos. alcancé a encontrar. Vamos a Marcos 3:17. ¿Y qué dice? Tres 17 dice, hoy te va. Los hermanos a quienes, espérate, tengo Marcos. Santiago, Santiago, el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Entonces antes, 16, perdón. Simón, a quien No. puso el nombre de Pedro. Instituyó. A ver, no, cuando los Instituyó. llama. Los llama para Marcos, espérame. Para entonces, Para que predicar. estuvieran con él. Esa. a predicar. ¿Cuál es? 13, Dice- 14. 3:14. 14. Es el. 14. No, es el. Sí, así instituyó 14. a los que Entonces, llamó. ¿qué dice? No, por favor. Es que dice, en el 14, designó entonces a los 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pausa. Entonces, ¿para qué los llamó? Para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. ¿Y luego? Para Fueran enviarlos a predicar. Por lo tanto, primero hay algo, ¿no? Primero es el estar. Conocerlo y estar con él. Primero el estar y luego el ir. Es decir, no hay ir sin estar. Por lo tanto, el ir es un acto que nosotros hacemos, motivadísimos de llevar la palabra de Dios, ¿sí? El principio petrino, Pedro, que es el apóstol, el que va, el que anuncia, el que lleva la buena nueva, el que sale de sí mismo y se entrega. Y luego está el principio mariano, el de la Virgen, que es el estar a los pies de Jesús, acompañarlo, escucharlo. Entonces, la Iglesia nos dice lo siguiente: el principio mariano antecede al principio petrino. No hay ir sin estar, no hay un amarás sin escuchar, no hay un dar sin recibir, no hay un amar sin un ser amado. ¿Se entiende la idea? Sí. No hay un evangelizar sin contemplar. Primero viene estar, primero viene escuchar, primero viene recibir, primero viene contemplar. Siempre, primero viene esto. Y sin esto,
Más bien, con esto es que podemos ir a evangelizar, es que podemos anunciar la palabra, es que podemos hacer el bien, es que podemos amar. Entonces, fíjense bien, el primer mandamiento no es amarás, no es una acción que tú vas a hacer, sino es algo que Dios va a hacer en ti. Escucha, porque Dios va a ser primero Él en ti. Tú tienes que recibir algo para luego llevarlo. El principio mariano antecede al principio petrino. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos sido criados, no yo creo que no tanto, pero ustedes, ¿verdad? En el amarás, ¿no? Eres cristiano, lo que tienes que hacer es amar, entregarte, tal. No nos criaron en el contemplar, en el recibir el amor de Dios, en que primero yo soy receptor del amor de Dios y luego yo lo llevo emisor, ¿no? No nos dijeron el primer paso. Tenemos una iglesia llena de católicos frenéticos, servidores, y a veces poco contemplativos, poco receptores, poco escuchadores. Muchas Martas y pocas Marías. Exactamente. Necesitamos las dos, sin duda. Pero primero, lo primero. ¿Sí? Entonces, el primer mandamiento es escuchar y luego amar. Pero amarás también, solo que es la segunda parte. ¿Sí? Bien, bueno, no pudimos avanzar. Capítulo 6, nos quedamos aquí en, qué raro, avanzamos 2 capítulos, pero bueno, muy bien. El castigo por el endurecimiento del corazón, ¿sí? Es el capítulo 6 y es cuando Dios permite el ataque contra Israel. Si bien Dios, y aquí nos vamos a adentrar en algo complejo, que es que Dios lo permite y en cierta forma se pone contra su pueblo. Y esto es lo fuerte, ¿sí? Necesitamos su tiempo para poder comprender mejor esto. Pero bueno, habilitamos un tiempo para alguna pregunta o comentario.